Hola, mi nombre es Medarda Aguilera González, soy psicóloga de profesión y estoy aquí para que tengamos este tiempo de conocer un tema muy importante y necesario que todos comprendamos desde un plano científico, ¿ya? Ese tema es la depresión en adultos, en niños, y para eso quiero que pienses en este momento qué es lo que pasa en un auto, ¿no? Cuando está funcionando de forma permanente este vehículo, el motor empieza a calentar, ¿no? Y empiezan a haber señales que te dicen que hay que parar y que hay que recargar las energías, combustible para volver a avanzar. Lo mismo quiero que entendamos que sucede en el cuerpo de las personas que están por cursar o cursando una depresión. Ya para ello quiero explicar, vamos a dividir este proceso, este tiempo de sufrimiento o angustia mental en tres planos, ¿ya? Vamos a hablar del plano emocional, ya cuando una persona está cayendo por cursar una depresión, empezamos a tener una tristeza sostenida, ya la anedonia, que es la pérdida del placer, las cosas que antes me causaban alegría, me causaban bienestar, hoy ya no lo son, no me gustan, no reacciono, y eso sucede en el plano emocional, ¿no? La tristeza y me siento pésimo. En el plano cognitivo también hay mucha afectación, pues ya no socializo, ya no quiero hablar, me encierro, ¿no? Estoy ahí, que no me interesa nada de lo que ocurre afuera de mi vida, ¿no? Y en el plano de fisiológico, ¿no? O somático, también vamos a ver que el cuerpo, cuando hay un sufrimiento mental, cuando hay angustia, cuando hay miedo, ¿no? Cuando hay ira, el cuerpo empieza a hablar, ¿no? Empieza a manifestar como sudoraciones o duerme mucho, palpitaciones, el trastorno del sueño que le llamamos, ¿no? O estamos durmiendo mucho o estamos mucho tiempo sin dormir, ¿no? Estas son y la activación permanente del cuerpo. Estos son los tres planos claves que tenemos que entender para hablar de depresión. Para entender la depresión vamos a citar a Lisa Feldman, quien desde el punto de la ciencia, de la neurociencia, nos habla de que el cerebro es un administrador de los recursos tanto emocionales, fisiológicos del cuerpo. Cuando estos recursos se agotan, empieza a haber una desregularización, ¿no? Empieza a desregular lo que es el sistema inmune, lo que es el sueño y lo que es los pensamientos, ¿no? Empieza a haber en el sistema inmune a haber enfermedades frecuentes, ¿no? Empiezan a enfermarse las personas, que el dolor de la cabeza, que tenemos la gastritis, ¿no? Problemas en la piel, y empieza a manifestarse cuando este regulador empieza a descomprimirse así, ¿no? O a desbordarse cuando estamos con estas emociones. Por lo tanto, es importante saber que cuando yo estoy pasando por estos síntomas, no es simplemente algo que yo quiera, o que yo soy así, o que soy un flojo, una floja. No, es algo real que está sucediendo desde el cerebro y que repercute en mi cuerpo y en mi conducta. También le voy a citar a Antonio Damasio, un científico ya de la neurociencia, que nos afirma que existen los marcadores somáticos en todos nosotros, ¿no? Y esos marcadores somáticos son los que nos van mostrando lo que puede ir sucediendo dentro del cerebro
con las manifestaciones del cuerpo, ¿no? Cuando tengo memorias de dolor, de angustias, miedo, entonces el cuerpo empieza a mostrar señales, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Viene la alerta, vienen las palpitaciones, ¿no? Viene el miedo, el recogimiento, ¿no? Viene empezamos a sudar en las palmas, ¿no? El cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? O dormir mucho o estar mucho despierto, y eso es una evidencia de que algo dentro de mi cerebro está fallando, por lo tanto repercute en la conducta y mi conducta va a repercutir en mi entorno. También quiero citarles a Joseph Ledoux. Él nos habla desde un punto de vista de dos funciones principales importantes del cerebro. Una de ellas es la amígdala, quien es la encargada de producir la alerta cuando estamos ante una amenaza de peligro, ¿no? Es la que nos dice, bueno, aquí hay un peligro, ponete alerta, va a pasar algo, puede pasar algo, y empezamos a estar en constante alerta y miedo, vamos a llamarlo así, ¿no? Y tenemos miedo de que algo nos va a pasar, y es la amígdala que es la que está funcionando en ese sentido. Por otro lado, también Joseph Ledoux nos dice que en la corteza prefrontal es la que nos regula, ¿no? Esa ansiedad, ese miedo ante una amenaza, una alerta, ¿no? Y eso nos dice que ante una depresión no es netamente un estado de la persona, sino es un problema real que está sucediendo desde el cerebro, que afecta a mi cuerpo y por ende va a afectar a mi salud emocional. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando yo tengo estas manifestaciones que ya hemos visto que nacen, tienen su origen, ¿no? Desde un punto científico, desde nuestro cerebro? ¿Qué debemos hacer? Podemos hacer tomar tres estrategias, ¿ya? Una de ellas es la reestructuración cognitiva, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Mediante la creación de nuevas experiencias, ¿ya? A planificar paso a paso un plan, ¿ya? de actividades que vayan experimentando nuevas experiencias y a tomar una nueva cognición ante la realidad, ante la vida, ¿no? También tenemos la higiene del sueño, ¿ya? Que es la clave. Nosotros con un sueño saludable vamos a producir los neuroquímicos que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir tranquilos, ¿no? Vamos a decirlo, nos hacen sentir saludables mentalmente. Además, podemos también tomar la estrategia de la reconstrucción emocional, ¿no? Reconstruir aquellas emociones, sentimientos, vivencias que tengamos atrás, ¿no? Las vamos a reconstruir para mejorar este estado mental. Bien, mi querida audiencia, cuando nosotros conocemos la raíz del problema, vamos a tener una acción liberal, ¿ya? Vamos a entender que lo que me pasa tiene una causa, ¿no? Y eso nos va a liberar de la culpa. Eso es muy importante entender en la depresión. Es como saber que la fiebre que me está pasando es por una bacteria que está en mi intestino, en mi pulmón, en cualquier parte, y me está causando una fiebre. Yo lo conozco. ¿Qué debo hacer? Pues hacer un tratamiento, ir a buscar un profesional que me dé la medicina para poder estar bien. Con esto nos despedimos con otro tema, con mucho gusto para conocer y estar bien. Hasta luego.